Invocamos a la Santísima Virgen María para que ella sea la que nos ayude a vivir la fidelidad a Dios como lo vivió ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Seminario Mayor de San Fulgencio, el Instituto Teológico San Fulgencio, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia San Dámaso Extensión de Murcia tienen el honor de invitarle, así dice nuestra convocatoria de hoy, tienen el honor de invitarle a los actos que con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino se han de celebrar el lunes 30 de enero de 2023. Después de haber participado en la celebración de la Eucaristía presidida por don José Manuel Lorca, el obispo de Cartagena, en la capilla del seminario, pasamos a los actos propiamente académicos. Tendremos a continuación la conferencia Gramática versus Theologian en la traducción latina interlineal de los Septuaginta de la Biblia Políglota Complutense, concretamente el libro de Job y el libro de Proverbios. Correrá a cargo del reverendo señor don José Francisco García Juan, profesor de lengua latina del Instituto Teológico San Fulgencio y también profesor, les leo a continuación, del Seminario de Orihuela, Alicante, profesor de griego 1 y 2 y de latín 1 y 2 en los cursos de bachiller, y también de latín y griego bíblico en el mismo centro de estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Orihuela. Don José Francisco es licenciado en Ciencias Religiosas por la Facultad San Vicente Ferrer de Valencia, bachiller en Teología, con la calificación de sobresaliente en 1996. Prosiguió sus estudios en la Universidad de Murcia, obteniendo la licenciatura en Filología Clásica, con la calificación de premio extraordinario a la altura del año 2002. Es máster universitario en el mundo clásico y en su proyección en la cultura occidental, en la especialidad de recepción cultural por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es también en su trabajo fin de máster titulado Ebranus Rabanus Maurus de Institutione Clericorum, la Biblia, texto fundamental en la nueva síntesis cultural carolingia, bajo la tutoría de la doctora doña Matilde Conde Salazar. También ha participado en la Escuela de Doctorado de Filología en la UNED y allí consiguió el título de doctor bajo la dirección de la misma citada doctora y de don José Manuel Cañas Reillo. Pero lo más personal y lo más importante de don José Francisco es que está bautizado con las aguas del río Segura, como a él le gusta decir, aguas abajo de Murcia. Nació en Dolores, en Alicante, el 4 de septiembre del 72. Es sacerdote de la diócesis de Orihuela, Alicante, ordenado el día 7 de junio del 97. Y es para nosotros un honor contar con él en nuestro claustro como profesor invitado. Normalmente la celebración de Santo Tomás siempre gira en torno a los estudios filosóficos y a la memoria y a la profundización también de la figura de Santo Tomás. Pero hemos querido este año abrir un poquito la celebración al mundo de las humanidades y de las lenguas clásicas, patrimonio normal, patrimonio natural, patrimonio perenne de la Iglesia Católica. Como les decía, le damos la palabra a don José Francisco y no olviden que sus publicaciones, hay una larga lista, forman parte de un programa de investigación interuniversitario
bajo el paraguas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nuestro centro también está llamado no solo a la docencia, está llamado también a la investigación y, sin duda, a la profundización y al patrimonio de nuestra fe en nuestra región, en nuestra diócesis. Muchísimas gracias, don José Francisco, por aceptar la invitación. Y aunque la ley no escrita de este centro es que el último doctor incorporado o que ha presentado su tesis ocupa la cátedra en la lección inaugural del curso, aprovecho para decirles que estamos de enhorabuena porque el profesor don Gil José Sáez Martínez hace unos días en la Facultad de Derecho alcanzó el grado de doctor y ocupará la cátedra a principios del próximo curso. Al provenir de la diócesis vecina nos parecía que había que hacer un hueco y había que darle la palabra. Su turno y agradecidos por su presencia y por su enseñanza. Pues con la venia locuendi, señor obispo, un saludo para el señor director. Muchísimas gracias por tu presentación. Señor obispo emérito, don Francisco, señores rectores, estimados profesores, queridos alumnos, no es usual que un grammaticus tome la palabra este día. Este que habla ha dedicado su trabajo científico al estudio filológico de las traducciones latinas interlineales de Septuaginta impresas en la Políglota de Alcalá. He publicado la de Job, pronto publicaré la de Proverbios. Las traducciones latinas interlineales de la Políglota están insertas en el contexto conflictivo entre gramática, humanismo, versus teología, en torno al texto bíblico y su auctoritas, su autenticidad, a comienzos del siglo XVI, que voy a tratar de desarrollar y mostrar con precisión y brevedad. El largo título descriptivo de esta conferencia no es otra cosa que un intento de que comprenda sus 4 partes. Hablaremos, en primer lugar, de ese conflicto entre el humanismo y la teología escolástica por el texto corrupto latino de la Vulgata que se originó y las consecuencias en los 3 grandes humanistas, Lorenzo Valla, Antonio de Nebrija y Erasmo de Rotterdam. Seguirá la respuesta del cardenal Cisneros con la Biblia Políglota Complutense y mostraré pues algo de esas traducciones interlineales, en concreto las de Juan de Vergara, que corresponden al libro de Job y de Proverbio. Para terminar, para concluir, ¿verdad? Pues con esa necesaria sinfonía políglota bíblica con la que hoy nos acercamos a los estudios bíblicos. Para la argumentación voy a proyectar los textos originales, que voy a traducir o parafrasear, centrándome en mis subrayados donde los haya. Mi intervención es también, lógicamente, una apología de la necesaria atención e importancia de la gramática entre las artes propedéuticas para los estudios filosóficos y teológicos. Pues nadie puede llegar, como me habéis oído alguna vez, a gozar plenamente del oasis exegético sin recorrer el desierto gramatical. Espero sea de su interés. Como dijo aquel santo, haré lo que pude. En el volumen 5 de la Políglota, como colofón al Nuevo Testamento, los complutenses imprimieron unos dísticos elegíacos laudatorios del cardenal Cisneros y de la propia Políglota, impregnados de sentido humanista que me van a servir de introductores a cada apartado. En estos, que comienzan el dístico elegíaco, los versos impares son hexámetros dactílicos, los pares son pentámetros dactílicos. En estos, con los que comienzo, Juan de Vergara revela la conciencia de los complutenses ante la novedad e importancia de la Políglota de Alcalá, la primera gran obra científica del mundo moderno. Comienzo diciendo la Políglota. ¿Por qué te detienes y te quedas pasmado? Lector, ¿qué musitas en tu interior? ¿Por qué fijas así tu mirada? Y responde el lector, admiro tan gran encomienda, admiro trabajos celestiales,
admiro el hado que bendice nuestros tiempos. Y le responde la políglota, y con razón, pues ni siquiera los primitivos tiempos de los antepasados llevaron a cabo lo que vuestros tiempos os traen. Desde la antigüedad, el respeto hasta la absoluta literalidad, cuando se trataba del texto bíblico, era total, como atestigua Jerónimo, cuando dice ahí en la epístola 57, en la Escritura, donde incluso el orden de las palabras es misterio, es asunto de fe. O en un comentario al Salmo 90, cada una de las palabras de las Escrituras son signos de revelación divina. Estas palabras profanas, que se consideran propias de los hombres del siglo, que se consideran propias para lo profano, están llenas de revelaciones. La teología escolástica, desde mediados del siglo XIV, había recorrido el camino descrito por Séneca, cuando decía que aprendieron las cosas más banales y no aprendieron las necesarias. En vez de la escritura, se leía los exegetas con auctoritas y las interpretaciones de los textos contenidas en las glosas con que se venían copiando los textos en la edición Vulgata, divulgada, latina, conocida como Biblia de París. Ahí estaban cuando se imprimía la glosa ordinaria, la glosa interlinealis, las apostillas de Nicolás de Lira, por cierto, con las adiciones muchas veces de Pablo de Santa María, un judío converso que fue obispo de Cartagena entre 1403 y 1415. Posteriormente pasó a Burgos. Y otras serie de glosas. Las glosas se convirtieron en la herramienta para la comprensión de la Biblia en las academias y universidades. La consecuencia era que no se discutía lo que se ve en el sol, sino lo que Ptolomeo dijo del sol. Mutatis mutandis, lo mismo pasó en la teología. Se discutían las sentencias de los padres y maestros, sin leer el texto bíblico. Además, primaba la interpretación alegórica, moral y mística de la Escritura sobre la literal, según el cuádruple sentido que recogen esos exámetros medievales. Litera gesta docet, la letra enseña los hechos. ¿Qué debas creer la alegoría? ¿Qué hacer la metáfora? ¿Qué esperar el sentido místico, la anagogía? A esto se sumaba que esta Biblia latina divulgada, Vulgata, que era la de Alcuino de York, tras siglos de descuido en su transmisión, estaba llena de errores, de los cuales los mendicantes, franciscanos y dominicos en París elaboraron listas de correctoria, que hicieron más patente los problemas de transmisión del texto latino. Pero su texto era intocable. En él se habían fraguado las fórmulas y conceptos que expresaban la teología, la filosofía, el derecho. Así, Entenio, en el prefacio a su edición crítica de Vulgata de 1547, dice: teniendo por tanto esto en cuenta, toda vez que toda la Iglesia latina, también en los concilios ecuménicos, se ha servido durante tantos siglos siempre de esta edición Vulgata, tanto en la definición de dogmas de fe como en la condena de herejes. El decreto de Graciano, redactado a comienzos del siglo XII, para concordar la totalidad de las normas canónicas existentes desde siglos anteriores, sancionaba recurrir a los originales bíblicos ante las dudas de interpretación. Pero los defensores de la primacía de la traducción latina de la Biblia buscaron cómo contrarrestar un precepto canónico tan rotundo. Una glosa muy difundida que entendió mal la ironía de Jerónimo en el Prólogus in Pentateuco, donde defendía Jerónimo el recurso a la versión fuente en caso de duda, hacia el año 1160 sostenía esta glosa erróneamente como doctrina de Jerónimo, que con el paso del tiempo habrían surgido herejías entre los griegos por envidia hacia los católicos, y que los judíos y griegos habían corrompido sus ejemplares, lo que había provocado que los códices latinos estuviesen menos corruptos que los griegos.
como dice ahí San Jerónimo, y son más correctos los ejemplares latinos que los griegos que los hebreos. Desde el siglo XIII, con el aristotelismo, un nuevo esquema interpretativo entró también en el análisis del texto bíblico. Santo Tomás de Aquino había distinguido cuidadosamente las leyes humanas de las divinas. El sentido literal había de derivar del uso del lenguaje del autor humano, los sentidos espirituales del literal. En base a esto proliferaron los prólogos bíblicos y la atención a las cuestiones de autoría y autoridad. Y los maestros restablecieron la primacía del sentido literal para fundamentar los espirituales. Como dice ahí Santo Tomás, porque todos los sentidos se basan en uno, a saber, el literal. El valor primario del sentido literal retornó con fuerza en el siglo XIV con la influyente obra de Nicolás de Lira, Postilla Perpetua sive brevia commentaria in universa Biblia. Comenta Samuel Berger, en esto, el precursor de los nuevos tiempos fue Lira, el primero que estableció por encima de todos al sentido literal. Lira, al sostener un doble sentido, literal e interior en la Escritura, camino por el que aquel desgraciado cuádruple sentido que había elaborado la doctrina escolástica, de nuevo se hiciera salir del literal. El Renacimiento supuso un cambio cultural y social cuyos primeros agentes fueron los humanistas, que se ocuparon del conocimiento de las letras humanas y de la implantación y difusión con la ayuda de la imprenta de una nueva paideia, unos renovados Studia Humanitatis, gramática, retórica, poesía, historia, filosofía moral, pero su mayor herramienta e interés fue la filología. Su impulso decisivo vino cuando afluyeron a Italia los bizantinos y comenzaron a enseñar griego, con lo que la literatura clásica griega se convirtió en un trampolín propedéutico para transformar al hombre mirando a la antigüedad. Y cuando entienden la antigüedad siempre incluyen el periodo cristiano, el periodo patrístico. Los Studia Humanitatis fecundaron una nueva etapa. Así escribe Manuel Crisóloras en su manual para enseñar griegos, los Erotémata. Tan grande es la necesidad del griego que sin su conocimiento nada podemos entender correctamente, ni siquiera lo escrito en latín. En griego se ofrecen las etimologías, deducciones y derivaciones de palabras y demás cosas que al principio se presentan a los que desean aprender. Los humanistas abandonaron el comentario escolástico al texto por el texto original. A partir de la gramática y sus ciencias auxiliares, se adentraron en la comprensión de los textos antiguos. El humanista se convirtió en crítico de cualquier materia aplicando el método filológico. Por ello, motivado por ese afán de reditio ad fontes rerum, vuelta a las fuentes y a una revisión de los fundamentos textuales de todos los saberes. También de los textos pilares sobre los que se asentaba el universo escolástico medieval, Aristóteles y la Biblia. Con el griego, los bizantinos trajeron la Septuaginta, la Biblia en griego. También por entonces la imprenta dio mayor difusión al texto hebreo. Y esto llevó a hacerse nuevas preguntas. Habida cuenta de las diferencias entre versiones, ¿cuál era el texto bíblico auténtico? ¿La Sagrada Escritura había sido adulterada o estaba corrompida por mala transmisión? Si se acude a las lenguas originales para resolver los problemas que plantea la Vulgata latina, ¿es una versión inspirada o una mera traducción? Los trabajos de los humanistas pusieron de relieve que las traducciones bíblicas latinas de Vulgata contenían, al cotejo con las versiones hebrea y griega, no pocos errores, solo advertidos por aquellos que conocían las lenguas originales, los homines trilingües. Se inició así el camino de aplicación del método filológico
al texto bíblico culminado por los tres grandes humanistas biblistas. El primero de ellos, Lorenzo Valla. Este decía en sus Elegantiae Latinae Linguae: ciertamente, ya hace muchos siglos que no solo nadie habla latín, sino que ni siquiera el que lee latín lo entiende. Ni los estudiosos de la filosofía comprenden a los filósofos, ni los abogados entienden a los oradores, ni los jueces a los juristas, ni el resto de lectores han comprendido o comprenden los libros de los antiguos. Valla, en 1440, había demostrado fehacientemente, aplicando el método filológico, en esa obrita de Falso credita et emendita Constantini donatione declamatio, que la Donatio Constantini, que otorgaba Roma y las provincias de Italia al Papa Silvestre y fundamentaba el Patrimonium Sancti Petri, era una falsificación y, por tanto, era legítima la anexión de Nápoles por Alfonso V de Aragón. Valla aplicó el método filológico al Nuevo Testamento, tal y como se estaba haciendo con los autores paganos, en esa obra de Collationi Novi Testamenti, que trabajó durante muchos años, que no llegó a publicar. Cuando la encontró Erasmo de Rotterdam en un monasterio cercano a Lovaina, en 1504 la publicó como In Novum Testamentum Annotationes. Y desde entonces se desencadenó entre los humanistas una corriente crítica hacia o contra la traducción latina vulgata. Sabemos que esta obra ya estaba en Alcalá en 1505. Valla puso de relieve el carácter de traducción de la versión vulgata. Asumió el estudio del texto bíblico como filólogo, gramático y retórico, y se preocupó exclusivamente por el sentido literal. Acusaba a la vulgata de error, temeridad, incuria, pobreza, perplejidad, inconstancia, barbarie. Valla también criticó a padres como Agustín y a teólogos como Tomás de Aquino, que osaron comentar el Nuevo Testamento sin saber griego. Esta obra fue incluida por Paulo IV en el Índice de 1559. Valla insistirá siempre en que una traducción no es la escritura, sino los textos originales. En el Antidotum Impogium dice: si algo corrijo, no corrijo la escritura santa, sino su traducción, en referencia a Jerónimo. De modo que mi traducción, si es certera, debe llamarse Santa Escritura, no la de aquel, la de Jerónimo, aunque propiamente Escritura Santa es la que escribieron los hagiógrafos en griego o en hebreo, puesto que en latín nada tal hay. El otro gran humanista fue Elio Antonio de Nebrija, que encarnó el ideal humanista del homo trilinguis y defendió la sujeción del teólogo a los preceptos de la gramática. En esas dos obritas, la Apología de 1507 y la Tertia Quinquagena de 1516, Nebrija introdujo y difundió en España el debate bíblico humanista, la necesidad de la gramática como guarda del depósito cultural y religioso contenido en las lenguas sabias y la legitimidad del gramático para desenredar el sentido del texto bíblico a nivel de realia. En la Apología dice: soy tildado de imprudente, porque confiado en el conocimiento de la gramática como única guía, me atrevo a penetrar por todas las demás ciencias y disciplinas, pero no como un tránsfuga, sino como centinela y explotador de lo que cada uno hace en su profesión. Y ahora me dispongo a hacer lo mismo también en el campo de las Sagradas Escrituras. Tampoco me voy a servir de aquella indulgencia que San Gregorio concede a los estudiosos de la Escritura Sagrada, de no someterse a las reglas del gramático Donato. Y de hecho, esta apología la escribimos en aquel tiempo en que éramos acusados de impiedad ante el inquisidor general por habernos atrevido, siendo ignorantes de las Sagradas Escrituras, a ocuparnos de una materia desconocida con la única confianza del conocimiento gramatical.
El anhelo de Antonio de Nebrija es este que también expresa en la Apología. Proteged los talentos, resucitad aquellas dos lumbres apagadas en nuestra religión, la lengua griega y la hebrea. Ofreced premios a quienes ilustren los pasajes oscuros, a quienes resuelvan los enigmas, a quienes desenreden los nudos. Un ejemplo lo tenemos en Proverbios 3:16. En esas 4 epígrafes se corresponden al texto hebreo, al texto de Vulgata, al texto de Septuaginta y a la traducción interlineal latina de la Políglota. Dice la Vulgata en ese versículo: en la diestra trae largos años, riquezas y honor en la izquierda. Mi traducción de la interlineal, pues la duración de su existencia y los años de su vida están en su diestra, y en su izquierda riquezas y gloria. Antonio de Nebrija, en la Tertia Quinquagena, comenta que el sentido está en lo que el latín llama quironomia, geronomía. En estas palabras, excepto aquel sentido que está a la vista, permanece escondido un método para contar por los dedos del que usaba toda la antigüedad. Para referirse a que alcanzaba el año 100º de su vida, Salomón comenzaba a contar con la mano derecha al tiempo que con la izquierda había numerado los años precedentes. Y con exactitud puede demostrarse que con esta figura de los dedos, entre nuestros antepasados se designaban los números. Y pone ejemplos de Cicerón, Ovidio, Horacio, Juvenal, Plinio, Macrobio, Apuleyo, Jerónimo, Beda. En definitiva, Salomón, gesticulando con la mano derecha, estaría indicando el cómputo centenario de sus años. Erasmo de Rotterdam fue quien con mayor éxito defendió y promulgó la generalización del método humanístico gramático en todos los ámbitos del saber. Aquí aparece el retrato de Alberto Durero, que le hizo a Erasmo, y ese lema que aparece en griego, ese que dice «Ten krito tasigrammata deixei». La mejor, referida a la mejor efigie, imagen de Erasmo, la mostrarán sus letras, tasigrammata, sus obras. De él dice este autor Berger: en verdad la lengua griega no conoce la glosa, ni está al servicio de opiniones, y hace libres a los hombres. Y este fue el motivo por el que la nueva época no comenzase con Baco, sino con Erasmo. Aquel, en referencia a Lira, Nicolás de Lira, fue un sabio admirable. Este, Erasmo, fue el maestro de la humanidad. La devotio moderna promovió desde el siglo XIV una mayor presencia de la escritura en la vida cristiana como germen de renovación. Los humanistas radicalizaron el biblicismo con la revisión crítica de la escritura y, en cierto modo, parecerán precursores y aliados del reformismo, que llevará el biblicismo a su máxima absolutez, con aquello de la sola escritura. Erasmo logró formular con gran éxito las ideas y anhelos humanistas, tanto a nivel pedagógico, gramatical, como teológico. Se convirtió en mentor de una generación de exegetas, muchos de los cuales se convirtieron en reformadores. La publicación e impresión masiva de sus obras en España y la agrupación en torno a su nombre de todas las fuerzas de renovación intelectual y religiosa originó el erasmismo español, cuya primera cabeza fue Juan de Vergara. Se consideraba a Erasmo como el maestro del humanismo cristiano, artífice de una espiritualidad interior, profeta de una nueva paz cristiana, heraldo de la auténtica reforma, restaurador de las bonae litterae, de las buenas letras. Aunque muy pronto él
y los humanistas se apartaron de todo el movimiento reformado. De hecho, como veis ahí, escribía Erasmo sobre los reformados en una carta de 1527. En verdad, donde reina esta clase de hombres, cualquiera sea el nombre que se les dé, quedan abandonados y se enfrían todos los estudios. En una carta del año siguiente decía: donde quiera que reine el luteranismo, allí se produce la muerte de las letras. Y es que también Lutero los había despreciado a los humanistas. Como escribe también, dice: también nosotros en Alemania tenemos una perfecta camada de epicúreos. Erasmo propugnaba como vera teología la lectura, interpretación y conocimiento de las fuentes del cristianismo, la Biblia y los padres. El teólogo debía ser un filólogo que ofreciera los textos que considera más esenciales para la filosofía Christi. Como dice ahí en la narratio alegórica al Salmo primero, conviene que se ocupe de las fuentes quien de verdad quiera ser teólogo. Defendía la gramática como primera ocupación también para el teólogo. Así escribe en esa carta a Christopher Fischer. Y ni siquiera creo, la propia reina de todas las ciencias, la teología, considerará indigno dedicarse a ella en referencia a la gramática y mostrar el debido respeto por la esclava gramática. Se ocupa de las cosas más pequeñas, pero sin estas nadie se convierte en importante. Se ocupa de bagatelas, pero las se conducen a la verdad. Por lo que si gritan que la teología es mayor como para atenerse a las leyes de la gramática, en verdad singular es el rango de los teólogos. Si solo a ellos les es lícito hablar bárbaramente, sin atenerse a la gramática, bárbare loqui. En el Novum Testamentum Instrumentum de 1516, que se convirtió porque el que publicó, el de la políglota, no se publicitó hasta mucho más tarde, en el Textus Receptus para el Nuevo Testamento durante la modernidad, imprimió el texto griego con traducción latina propia. El Nuevo Testamento entero revisado y corregido por diligencia por Erasmo de Rotterdam. Y dice al final de la portada: así pues, tú que amas la verdadera teología, lee, conoce y luego juzga. Y si en algo que ha cambiado siente rechazo, no lo rechaces enseguida, sino sopesa si acaso ha sido cambiado para mejor. Y así nos adentramos en el segundo punto, la respuesta del cardenal Cisneros a esta situación, la Biblia políglota complutense. En estos dísticos, Bartolomé de Castro saluda a la políglota como luz que renace de la oscuridad. Hasta ahora dicen los versos: en tinieblas han yacido los volúmenes que contienen la luz de la sagrada sabiduría. Sin embargo, he aquí que ahora son accesibles. La Biblia en griego y latín junta o de vuelta a su luz juvenil expulsa los nublos con nueva luz, luciendo pulidos encantos. Más resplandeciente que astro alguno, la verdadera maestra de la divina sabiduría está a tu disposición. La gramática y la teología entraron en abierta contienda. El hecho de someter la Biblia al análisis filológico le hacía correr el riesgo de perder su carácter atemporal de libro inspirado. Ponía en peligro el prestigio de la palabra divina y en discusión la autoridad de la teología de ella derivada. Por lo que incluso ante clasos errores gramaticales repetían los teólogos: la página divina no se somete a las reglas de la gramática. Los humanistas pretendían para la Biblia la edición de los textos bíblicos en las lenguas originales, cosa que hizo la políglota y también el propio Erasmo. La edición de un texto bíblico reconocido y autorizado, Receptus, que Erasmo y todo el movimiento reformista para el Nuevo Testamento consiguieron y que la políglota aportó también con decisiva influencia. Y la elaboración de comentarios bíblicos más acordes con las nuevas corrientes de interpretación literal de la Escritura, como hicieron Balla, Nebrija o el propio Erasmo. La teología rechazaba el objetivo humanista
apoyado en autoridades como la de Gregorio Magno, que como ahí leéis en las Moralia in Job, cuando dice, porque con vehemencia considero indigno reducir las palabras del oráculo celestial a las reglas de Donato. Sabedor de esto, Fray Francisco Jiménez de Cisneros, por querer liberar a la Vulgata de toda sospecha de falsedad, como un nuevo Orígenes, promovió la políglota para una reditio ad fontes rerum bíblica. Pedro de Quintillana, en su biografía Arquetipo de Virtudes, destaco ahí algunos párrafos. De aquí, de esa contienda, le nació el deseo de hacer, en beneficio de la Escritura Sagrada, una cosa insigne. Y lo que pensó fue comprobar y calificar la traslación latina. Movido el siervo de Dios de la murmuración que algunos herejes hacían de esta traslación, si había salido justa o no según los originales hebreos y griegos, quiso hacer una junta de todas las lenguas, poniendo en primer lugar los originales y lengua en que se escribieron los libros sagrados, y luego las demás lenguas que comprueban lo mismo, haciendo una combinación misteriosa de unas lenguas a otras que no dan lugar a la murmuración dicha. Y es en apoyo de la traslación latina, confusión de los herejes, que han torcido a sus falsas doctrinas la Sagrada Escritura. También su biógrafo, en su narración, la de Alvar Gómez de Castro, decía: entendía el sagaz cardenal que en ninguna parte estaban más adormecidos aquellos dedicados a la teología que en ocuparse del manejo de la Biblia, y que esto principalmente procedía de la ignorancia de las tres lenguas, hebrea, griega y latina, en las que no solo había sido publicado todo lo que es digno de saberse en todas las disciplinas profanas, sino en las que se contiene todo lo sagrado. Y sigue diciendo: no sin motivo temió que los nuestros fuesen pillados desprevenidos, peregrinos y extranjeros en los libros de ambos testamentos, por lo que, imitando la diligencia del gran Orígenes, se ocupó en editar la Biblia. Para ello creó la Universidad de Alcalá y formó la Academia Complutense, un destacado grupo de latinistas, helenistas y hebraístas encargados de llevar a cabo la obra del cardenal, la Políglota Complutense. Del texto hebreo se encargaron los judeoconversos Pablo Coronel, Alfonso de Alcalá, Alfonso de Zamora. Del texto de la columna griega y latina, el griego Demetrio Ducas, Hernán Núñez, el Pinciano, y Diego López de Zúñiga, con la colaboración de Bartolomé de Castros, hasta 1515 al menos, cuando terminó el volumen quinto, se imprimió el volumen quinto del Nuevo Testamento, y Juan de Vergara. Antonio de Nebrija llegó a Alcalá en 1513 y había estado siempre en diálogo con Cisneros, pero pronto, cuando ya iba a comenzar propiamente los trabajos de la impresión, abandonó el proyecto porque discrepó con Cisneros en el alcance que tenía que tener. Fue invitado 2 veces Erasmo de Rotterdam, pero declinó la invitación. Non placet Hispania. La Políglota sería una edición bíblica que recogería las versiones fuente y la versión latina de las Escrituras, y que impresa en una magnífica edición sería la base con un texto seguro y exacto para el estudio profundo de la Escritura, abriendo camino a la teología para su renovación. El impresor de la Políglota, el maestro Arnaldo Guillén de Brocar, a modo de emblema del escudo cisneriano, añadió 4 hexámetros simbólicamente explicativos. En ellos, que aparecen en muchas publicaciones de Alcalá del tiempo del cardenal, dice: esas 5 columnas referidas a su escudo, las cinco columnas cuadriculadas, simbolizan aquel hospedaje de Pedro y Pablo por 15 días. Dado que el Antiguo Testamento se indica con el 7, son los recuadros que están en blanco, el 8 señala la nueva ley, el Nuevo Testamento, los que están en rojo. 15 contiene a uno y otro.
Y ahí se dice, tercera parte del Antiguo Testamento en lengua hebrea y griega, impresa ahora por vez primera, con su propia traducción latina adjunta a cada una, entendiendo que la Vulgata era traducción literal siempre del texto hebreo. La Complutense será la contribución ortodoxa de Cisneros a la cuestión sobre el valor de la Vulgata. Así dice Cisneros en el prólogo al Antiguo Testamento. Y su traducción, referida a la Vulgata, con razón adelanta a las demás, porque es más tenaz e inteligible por la agudeza de su tenor. El criterio textual de Cisneros fue el de no corregir los textos de los manuscritos, sino editar sinfónicamente las diversas versiones bíblicas, buscando en la edición la mayor coincidencia textual entre Septuaginta y Vulgata. La fidelidad a Vulgata sirvió siempre de norma al proyecto de la políglota, con la Vulgata impresa en el centro, en la columna central de la Sacra Página, y la impresión del texto griego más conforme para sostener su autenticidad. Así llegamos al tercer punto. Juan de Vergara, la traducción latina interlineal. Comienzo con un dístico de Bartolomé de Castro que dice: la luz de la sagrada sabiduría despunta. Alejaos, profanos, que se acerque quien quiera ser sabio en lo divino. Las diferencias entre el texto latino de Vulgata y el griego de Septuaginta habían sido advertidas por los complutenses. Juan de Vergara es el autor de la Interlineal de Job y de Proverbios y nos dejó testimonio en su proceso inquisitorial que sufrió entre 1530 y 1537 de su colaboración en la políglota, de su humanismo, de su actividad como filólogo bíblico que compara versiones y tiene bien sabido que entre el texto hebreo y latino de Vulgata no hay disensiones de entidad, pero sí entre el texto griego y el hebreo, y por tanto con la Vulgata. Era entonces una crux para los biblistas. Y así, en las actas inquisitoriales, dicen, cuanto a los libros de Salomón, los trasladé de griego en latín a ellos y a otros de la Sagrada Escritura para la interlineal de la Biblia del cardenal mi señor por su mandato. Y digo que es así, que en los dos libros de Salomón, en referencia a Proverbios y Job, hay en algunas partes harta diferencia de lo griego a lo latino. Impresa está mi traducción con el mismo original griego. Bien se puede ver. Al texto griego de los 70, que fue Editio Princeps, se añadió esta traducción latina interlineal como ayuda didáctica para la comparación entre versiones, para la comprensión del texto griego, que no se aparta de Vulgata, normalmente, pero que traspasa este límite cuando es preciso por fidelidad al texto griego. El hermano de Juan, Francisco de Vergara, que fue catedrático de griego en la Complutense, escribía y describía las traducciones latinas interlineales, que fueron las primeras desde la antigüedad, en su gramática de 1537. Dice, la Biblia políglota complutense tiene el Antiguo Testamento impreso plurilingüe por el fundador de nuestra academia, con traducciones interlineales añadidas, que traducen con exactitud una a una las palabras griegas en latinas. Estas traducciones interlineales son una gran novedad en la edición del texto bíblico. En ellas los complutenses pudieron sugerir e introducir en ocasiones las correcciones al texto de Vulgata que no hicieron, pasar por necesidad o por voluntad de ser fieles intérpretes del texto a oradores. Las interlineales ponen en evidencia esa harta diferencia entre Septuaginta y Vulgata. Hay una perícopa en Proverbios 8, del 22 al 31, muy importante para la teología de la creación en la que interviene la sabiduría. Y en el versículo, por ejemplo, 25, dice Vulgata, aún no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. Mi traducción de Septuaginta, en la interlineal, antes de que los montes fuesen creados y antes que todas las colinas, me engendra.
como podemos observar, el griego traduce el holaleti, una primera persona singular en hebreo, por genna, una tercera persona singular de presente de indicativo en griego, siendo Dios el sujeto. Mientras que en Vulgata el sujeto es, como aparece en hebreo, la sabiduría, parturievar. Es uno de los rasgos. Septuaginta no duda en restar importancia al papel independiente de la sabiduría para salvaguardar el monoteísmo. Todo este pasaje fue muy importante para toda la controversia arriana. El pasaje más proclamado, citado, estudiado de Job es este, el 19, 25, 27. El Job latino de Vulgata cree en la resurrección de la carne. El Job griego no. Pero sí, curiosamente, el que se imprimió en la políglota. Porque para coincidir lo máximo con el texto de Vulgata, se imprimió una lectura griega muy poco atestiguada. En los versículos dice Vulgata: yo sé que mi Redentor, el Goel, que está en el hebreo, vive, y que al fin de la tierra me levantaré, en referencia a la anástasis, la resurrectio, y en mi carne veré a Dios, de nuevo estaré cercado de piel propia. Mi traducción de la interlineal dice, del griego, yo lo sé porque es el Eterno el que debe liberarme sobre la tierra para levantar mi piel que aguanta esto, pues de parte del Señor esto me fue obrado. En el versículo 26, y lo he puesto ahí, lo he destacado, la políglota lee anastesai, con acento circunflejo sobre la eta. Infinitivo, auristo, activo. Un infinitivo epexegético traducido en la interlineal por el infinitivo equivalente suscitare, que es fiel, una traducción fiel, pero que no usa, por cierto, Vergara surgere, que es la traducción más usual de ese verbo anistemi, que indica la resurrección en la Biblia, con lo que rebajaba la intensidad teológica. Esta lectura solo aparece atestiguada hoy en un manuscrito. La mayoría de los manuscritos griegos leen, como aparece en las ediciones críticas de Ralph Hafner y de Siegel, leen anastesai, con un acento agudo en la eta, una tercera persona de singular, de optativo auristo activo. Además, los editores modernos han puesto una pausa fuerte entre los versículos 25 y 26, mientras que la políglota los encabalgaba. Suena el griego, que de nuevo levante mi piel que aguanta esto. A partir de Gregorio Magno, la teología latina desarrolló conforme a Vulgata y con apoyo en este pasaje la resurrección de la carne, post-mortem. En la teología griega esto no se trata. Aparecía decía yo que Vergara podía ser a veces orator del texto. Cada una de las palabras está traducida, pero hay unas palabras singulares que tienen una gran dificultad, son los hapax legómena. Un hapax, según la RAE, es una voz registrada una sola vez en una lengua, en un autor o en un texto. En los libros sapienciales hay una alta concentración por su carácter poético. En concreto, en Proverbios hay hasta 155 hapas griegos, palabras que aparecen una sola vez en todo el griego, o una sola vez en la Sagrada Escritura, o al menos es la primera vez que aparecen. Pero particular es el problema cuando en hebreo también hay un hapax a traducir. El problema de la circularidad de los léxicos, puesto que en realidad leemos el hebreo desde la lectura que hace la Septuaginta, que fue la primera interpretación de la partitura hebrea consonántica. Ahí tenemos toda esa, en la columna de los japas hebreos,
Todos son japas y todos son japas también en la columna griega. Fijémonos, por ejemplo, en 25:18, rópalon en griego, traducido por clava. El japas bíblico griego hace uso, el traductor griego, de una palabra culta, atestiguada en Homero, para designar el alma característica de Heracles, que la interlineal, por equivalencia cultural, traduce como clava, pero que a su vez responden a un japax hebreo, mepis. También en Job encontramos algunos japas absolutos griegos traducidos del hebreo por transliteración al griego y traducidos al latín por vez primera, en la interlineal. Así, en 28:18, ese gavis, sublimia, que corresponde a ese, es una transliteración del hebreo. O 36:30, edó, nuben suan, en vulgatas traduce lumine suo, es un japas absoluto. Es una traducción literal por perífrasis de ese edó, igualmente así en hebreo. O en 37:12, el cebulazó, gubernaculis, gobernalles, un japas absoluto, una transliteración también del hebreo. O en 39:13, neelasa, asida, nesa, a su vez, igualmente las transliteraciones de los japas de los hebreos. También, en ocasiones, aparecen neologismos latinos que permiten agregar a traducir con mayor fidelidad el texto bíblico y designar novas res, a una cosa de romancear y desvirtuar la propietas latina. Dos ejemplos son, por ejemplo, en Job 38:32, ese matsurod que translitera literalmente el griego, constelaciones. No lo traduce, lo translitera. O en Proverbios 30:28, ese calamotes que toma en préstamo, que amplía en perífrasis interpretativa el zonímico para designar lo que la Vulgata designa como un lagarto, una salamanquesa, algo parecido. De hecho, en hebreo pues también tenemos el semamid, es un japax. Y no sabemos, nadie sabe exactamente, la tradición lo identifica con este animal, pero nadie sabe exactamente qué está diciendo. Y así llegamos ya pues a las conclusiones con las que quiero acabar. Estos dísticos de Hernán Núñez de Guzmán, en los que se admira de la herramienta criada con la políglota para la solidez del texto teológico, dicen: todo el que quiera penetrar en la morada celestial del gran tonante y escalar los reinos del cielo inmenso, y dichoso se proponga examinar las danzas de los astros y estar más seguro en posiciones seguras, cualquiera que bañado en el castalio líquido quiera conocer y comparar en diversas lenguas las palabras por las que pueda conocer perfectamente las enseñanzas de los santos padres y los escritos dejados por los hombres de tiempos antiguos, que lea hasta el final estos dones que no perecerán en tiempo alguno. Lector, lea hasta el fin ayudas nunca vistas hasta hoy. Por el camino de las interlineales de la políglota, la gramática guió a los teólogos a la teología bíblica, y los teólogos pudieron descender a la comprensión más completa del texto bíblico. Algunas conclusiones que podemos sacar es que una primera es que, a pesar de la políglota, que era una herramienta al servicio de la validez de Vulgata, los teólogos acusaron a Cisneros porque el texto políglota sinóptico mostraba a todo el mundo cómo Jerónimo había emparejado en ocasiones la versión hebrea y la griega en latín. El final, nunca hubo final de la polémica, en medio de la reforma luterana, fue esa declaración solemne de autenticidad de la traducción vulgata en la cuarta sesión del 8 de abril de 1546 del Concilio de Trento, donde se dice: si alguien no aceptare como sagrados y canónicos estos libros enteros, con todas sus partes según en la Iglesia Católica se han acostumbrado a leer, y se tienen en la antigua edición latina Vulgata, el anatema, ¿no? Además, este mismo Sagrado Concilio dice, establece y declara que esta misma antigua Vulgata, divulgata edición, que con el uso prolongado de tantos siglos ha sido aprobada en la propia Iglesia, en las lecturas públicas, debates, predicaciones y definiciones,
se tenga por auténtica. Lejos del concilio estaba afirmar que la Biblia está en latín y desautorizar el texto hebreo o griego en su tenor. Pero a partir de entonces, Felipe II prohibió en todo el imperio que fuera de la verdad que se criticase de ninguna manera la Vulgata. Y se entendió falsamente que los humanistas debían, por tanto, abstenerse de criticar la Vulgata latina desde los textos originales, para huir de toda sospecha de herejía, cuando el concilio solo tuvo intención de identificar en una edición conocida, Vulgata, divulgada, el corpus textual reconocido por la Iglesia como canónico. El estudio filológico de la Biblia levantaba sospechas. El afán humanista de comienzos del siglo XVI por la mejora del texto bíblico se convirtió en el segundo cuarto del siglo XVI, radicalizados los postulados humanistas en los reformadores, en una bomba proyectada contra la Iglesia. En España, Alcalá, hasta mediados del XVI, fue la universidad humanista, la de los judeoconversos, abierta a todas las escuelas teológicas, al estudio del latín, griego y hebreo y otras lenguas orientales. Fue desde su fundación el centro humanista más importante, con humanismo y teología conjuntados en uno, es decir, donde la teología debía confrontarse con la razón científica para encontrar la unificación del saber. Surge así el Homo Complutensis, letras y teología. Salamanca fue la universidad de los teólogos escolásticos, de los cristianos viejos, puros de sangre. El Homo Salmanticensis, leyes y teología. La mayoría de las condenas inquisitoriales del periodo siguiente a la muerte de Cisneros recayó sobre profesores o antiguos alumnos de Alcalá. Muchos complutenses fueron acusados de herejes por la interpretación de los textos bíblicos y por el desprecio de las clarísimas fuentes de los padres griegos y latinos. En España, saber hebreo se equiparaba a judaizar, saber griego a paganizar o erasmismo. Leer la Biblia en lengua vernácula hacía uno sospechoso de luteranizar. Con la traducción terminal latina de la políglota, la filología humanista venía en auxilio de la inspiración y autoridad del texto bíblico. Fue un eslabón didáctico fundamental entre la Septuaginta y la Vulgata. Su gran novedad, la osadía de Cisneros y de los complutenses, reside en que está inserta, impresa en la misma sacra página, junto a las versiones bíblicas, la griega, la latina, la primitiva hebrea. La políglota, con las traducciones interlineales, consolidó el principio humanista. Solo mediante el estudio de las lenguas semíticas y clásicas se puede comprender plenamente la Escritura. La exégesis bíblica nunca prescindirá del camino humanista filológico, el de la primacía gramatical para indagar el sensus literalis. El dominico Adrián Schenker resume así hoy la situación. Dado que la Escritura presenta una cierta diversidad textual irreductible, es necesario comprender la forma textual de la Escritura no como un canto a una sola voz, sino como un canto polifónico. Es el ideal preconizado en la políglota: conjugar y no enfrentar, polifonía y no monodia, gramática y teología. Entender el versus como participio pretérito que es del verbo verto como un hacia. La dimensión filológica del método exegético, exigida por la misma naturaleza de su objeto de estudio, reclama a su vez el tratamiento teológico por el carácter inspirado del texto y no pueden separarse sin grave daño para la interpretación del texto bíblico. Es la sinfonía políglota bíblica para conjugar, sin separar ni enfrentar, el método histórico-crítico y la verdad de fe, como enseñó el Papa Benedicto. Lo tenemos recogido en el Concilio Vaticano II, en Die Verbum 13, donde se inserta la Escritura en la dinámica de la condescendencia divina, trazando ese paralelismo entre el misterio de la Encarnación y ese otro misterio por el que las palabras de Dios se expresan en palabras humanas. Como dice, en efecto, las palabras de Dios articuladas en lenguaje humano se han asimilado
al lenguaje humano. Bien, podríamos pues aplicarnos, y me servirá de colofón a esta conferencia, lo que Cisneros dice al final del prólogo del Nuevo Testamento. Ahora ya no podéis poner excusa alguna para no ir a la Sagrada Escritura, ni códices llenos de taras, ni traducciones sospechosas, ni falta del texto original. Solo vuestra voluntad e inclinación aguarda. Si esta no faltare, ocurrirá sin duda que al saborear la dulzura de las letras divinas, todos los demás estudios desestiméis. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, José Francisco, por esta magnífica... La voz de la sabiduría. Sí. Por esta magnífica conferencia, por su fondo y también por su belleza en la exposición. Nos has ahorrado la dificultad para los bachilleres y los no bachilleres de poder seguir los textos latinos, pero se ha puesto de manifiesto la necesidad que tenemos de recuperar la lengua oficial, la lengua propia, no solo de la Iglesia Católica, sino de la tradición trilingüe. Solo podremos llegar a los clásicos si no despreciamos, como a veces sucede por nuestras obras, aunque no por nuestras palabras, las fuentes griegas, las fuentes latinas y las fuentes hebreas. Hemos vivido tiempos en el siglo pasado y en el actual de herejías que rozaban y hacían tambalear aspectos doctrinales. Hemos tenido parasitada en ocasiones la doctrina cristiana por cosmovisiones políticas ajenas a nuestra tradición. Hemos tenido también en la actualidad la que se ha dado en llamar por grandes sabios la herejía emocional. Pero hemos perdido la batalla de las humanidades dentro de la Iglesia, dentro de nuestros presbiterios y dentro de nuestra tradición humanista cristiana. Hemos roto el eslabón. Nuestro centro teológico tiene avergonzado el deber de reconstruir ese eslabón perdido. Y estas palabras no son solo para los alumnos, sino también para los claustros de profesores y para los responsables últimos. La formación latina, la formación griega y la formación hebrea son, como se nos ha explicado, el salvoconducto de la fidelidad a Pedro, de la fidelidad a la tradición y de la auténtica fidelidad al mundo de hoy. No seremos sal y no seremos luz si no somos nosotros mismos. En el día en que hemos rezado por don Manuel Hernández Robles en la Eucaristía, que ayer fueron sus exequias, y que fue profesor de latín de este centro y también secretario general, tenemos que ruborizarnos, porque creo, hablo por mí como director, hablo por mí como profesor y hablo también por mí como partícipe de una generación que en virtud de la novedad olvidó la fidelidad. El latín no es una lengua litúrgica únicamente. El latín es una herramienta de vida y de libertad. Tenemos aquí un micrófono para si hay algún profesor, algún alumno, algún invitado que quiera sugerir o preguntar. La mañana va holgada de tiempos y hemos querido tomar un poco de tiempo al principio para saborear cada momento antes de pasar a lo próximo. Pues si algún profesor, algún alumno o algún invitado desea pedir la palabra, es el momento de hacerlo. Solamente recordar, agradecerte tu conferencia. Yo la he disfrutado, que no puedo decir otra cosa más que la he disfrutado.
Muchas gracias, José Francisco, muchas gracias. Pero recordar también que en Alcalá se formó San Juan de Ávila, Sí, sí. por allí pasó San Ignacio, es decir, que Ambos por Salamanca también. también. Y San Ignacio repudiado en ambos. Sí, sí, sí. En fin, y bueno, pues los problemas que tuvo Juan de Ávila, el maestro Juan de Ávila con cierto clero, gracias al arzobispo de Sevilla que lo salvó, y fue precisamente por su formación humanista, no entraba. Solo eso, ¿no? Lo mucho que cuesta esto. Bueno, yo me he referido lógicamente a la primera generación humanista y a la primera que están en torno a Cisneros directamente. Luego hubo una segunda y hasta una tercera generación, tanto de helenistas como de hebraístas en Alcalá, que casi todo el siglo XVII está lleno, porque lo que es el siglo XVI en Alcalá, ¿verdad?, pues está lleno de la políglota, que es omnipresente, y la Biblia se convirtió, ¿verdad?, pues, lo he dicho al principio, es la primera gran obra científica de la modernidad, y se hizo en España, y el objeto fue la Biblia. No hay otra cosa igual. Si os habéis fijado en las imágenes de lo que era una Biblia medieval, muy iluminada, a la diferencia con la políglota, con las 3 columnas, que fue, por otra parte, también un alarde de tipología, ¿no? El haber conseguido tan pronto, haber, ¿verdad?, impreso en 3 sistemas distintos, ¿verdad?, alfabéticos, ¿verdad?, pues todo el texto bíblico, exactamente la sacra página. Hay muchísimo escrito acerca de esto. Lógicamente yo no quise ser demasiado filológico para no adentrarme demasiado en la conferencia. Entonces, todas estas cosas son prolegómenos, contextos, pues a lo que yo he estudiado propiamente, que es el texto de la traducción interlineal, ¿verdad?, y el cotejo con el hebreo, con el griego, ¿verdad?, pues, en fin, que en lo propiamente filológico solo he puesto unos ejemplos para, bueno, pues que me parecían oportunos también, ¿no?, para ilustrar y para que se viera, ¿no?, pues hasta dónde se puede llegar, ¿no?, y hasta dónde puede ser importante. Lo otro, que es muy bonito, el otro, pues bueno, son contextos, ¿verdad? Y bueno, pues he puesto los textos originales porque siempre, pues hay que, como los humanistas decían, ¿verdad?, no tanto, pues las traducciones valen hasta cierto punto, igual que los comentarios valen hasta cierto punto, pero nunca pueden ser sustituidos por el texto original. Yo querría hacer una pregunta que fundamentalmente es una curiosidad suscitada por un comentario que ha sido muy liviano, una pincelada casi, porque además entiendo que cualquier otra cosa no sacaba del contexto de la conferencia, pero que a mí me ha suscitado esa curiosidad. Y era cuando se mencionaba muy de pasadita esa negativa que tenía a venir a España a trabajar justamente en la elaboración de la políglota Erasmo. Y entonces se decía muy de pasadita, y mi pregunta era, ¿qué había detrás de eso? ¿Cuál fue verdaderamente el problema y por qué rechazó esa invitación? Erasmo era un monje exclaustrado que buscó fortuna y, ¿verdad?, y sustento en muchos diversos lugares. Estuvo en París, pasó a Britania, ¿verdad?, pues fue amigo de Tomás Moro, luego pasó a Basilea, es decir, estuvo en muchos sitios ganándose la vida como podía con los impresores y luchando y además haciendo esa investigación propia entonces cuando es muy famoso aquello del no placet Hispania, ¿verdad?, pues no le agradaba la idea de venir y 2 veces se le invitó. Pero prefirió, ¿verdad?, pues estar en aquel contexto centroeuropeo y no... La verdad, pues ¿por qué no vino? Pues porque seguramente encontraba más libertad o más perspectiva en aquellos, ¿verdad?, pues en París, en Lovaina, en Basilea, en tal, ¿verdad?, pues que de haber venido a Alcalá, supongo. Pero eso no lo sabe nadie, vamos, pero sí que está atestiguado esas 2 ocasiones en las que rechazó la invitación de Cisneros.
Sí, es una cosa muy de pasada, pero está por ahí, está en las fuentes, está por ahí estudiado. El cuadro que se ve es de Velázquez y, bueno, está desde el año 1633, ya estaba en el colegio, sabemos que estaba en el colegio, por eso se pone como año de la pintura 1632. Y bueno, milagrosamente se ha conservado. Llegó a estar también en el claustro, pero como dice, bueno, procedía finalmente de la sala estaría en la sala de grados de la universidad. Y sí, ahora está en el Museo Diocesano, en Orihuela. ¿Alguna persona más? Pues procederemos a continuación al tercer tiempo de esta mañana, aunque tiene 4 tiempos, porque hemos recuperado también una comida con todo el claustro que será en la Escuela de Hostelería después de estos años tan difíciles de pandemia. El tercer tiempo va a ser bendecir a Dios y pedirle su bendición sobre las instalaciones de la nueva sala de lectura, de esa reforma hasta el punto de podemos llamar repristinación de la sala de lectura, queriendo de alguna manera situar en el centro, así lo pide el ritual bendicional cuando se inaugura una biblioteca, que se haga una exposición y que se ponga en lugar preferente la Sagrada Escritura. Va a presidir el acto don José Manuel como obispo de la diócesis, pero vamos a dejar que el facsímil de la Biblia Políglota Complutense que alberga nuestro fondo bibliográfico, pues esté presidiendo el acto. Vamos a dar gracias a Dios porque crear las condiciones es lo que tiene que hacer un centro de estudios. Crear condiciones para el silencio, para la lección, para la meditación, para la contemplación y para que un día la vocación apostólica dé sus frutos. Y hablo en términos latinos y generales porque muchos hombres y mujeres laicos, muchos hombres llamados al ministerio y muchos hombres y mujeres llamados a la vida consagrada tienen que tener en este centro, como fue secular, un lugar para encontrarse a sí mismos y en la mismidad del ser dejarse encontrar por la verdad, por la belleza y por la bondad. Todos los que podamos entrar, creo que casi todos, vamos a ocupar ahora nuestro sitio en la sala de lectura y tendremos a bien escuchar las indicaciones del arquitecto que la ha proyectado, don Juan Carlos Cartagena, también del constructor que ha sacado adelante el proyecto, don Juan Isidro, y también, después de la bendición, tendremos, a petición expresa de los trabajadores que han llevado a cabo, una ubicación en la llamada cápsula del tiempo del día de hoy, monedas de curso legal, periódicos del día de la fecha y una pequeña memoria de todas las personas que han hecho posible este milagro. Agradezco enormemente a don José Manuel Lorca la confianza, el apoyo. También en la confianza y el apoyo, el deseo de que nuestro centro sea en la diócesis y en la región un referente. Se nos ha dicho esta mañana, lee hasta el fin. Y me he quedado con esas 4 palabras. La sala de lectura es para leer hasta el fin, para leer en el silencio los pies de página, para agotar la bibliografía, porque quien gana en conocimiento se hace per se más fiel a su identidad y más capaz de recibir la diversidad y dejarse complementar por ella. Pues si quiere, don José Manuel, pasamos a la sala de lectura
el pueblo de Dios y los asistentes, por favor, vayan primero y entraremos después para proceder al acto.